Cambiamos de tema. Ipsos lanzó el informe Potencial sin explotar. Emprendimiento en tiempos de inflación, donde se le consultó a ciudadanos de 28 países acerca de su percepción para emprender durante la crisis económica que vive el mundo. Según el estudio, la mitad de los chilenos considera el financiamiento como la principal barrera para emprender. Para hablar del tema nos acompaña Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos. Alejandra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás tú? Bien, bien, muchas gracias, Alejandra. Partamos inmediatamente con la conversación. A ver, ¿cómo golpea puntualmente esta crisis, que tiene características muy distintas a otras crisis que ha vivido nuestro país, al emprendimiento? Mira, el emprendimiento en tiempos de pandemia creció. En Chile en general hay un espíritu emprendedor que está bastante extendido. Nosotros observamos con los datos, no solamente en esta medición del año 2022, lo veíamos también en el año 2020, que también se midió a Chile, como un país donde interesa mucho, hay mucho interés en función de crear una empresa propia, de avanzar en materia de emprendimiento. Vamos a seguir con la conversación. Alejandra Ojeda, te agradecemos que nos hayas esperado. Tras esta, mostramos la actividad del presidente allá en la comuna de Talagante. Yo te estaba preguntando respecto al emprendimiento, los efectos que ha tenido el emprendimiento, la visión desde el emprendimiento del momento económico que estamos viviendo en nuestro país y cómo puntualmente esta crisis, que tiene características distintas a otras crisis que hemos vivido en Chile y en el mundo, está afectando al mundo del emprendimiento. Alejandra. Sí, como indicabas, la pandemia ha sido un proceso tremendo que cambió como todas las coordenadas, ¿no es cierto?, de nuestra vida. En Ipsos las hemos estado estudiando en distintas dimensiones y en el tema del emprendimiento, una de las claves que encontramos es que fue una especie de fuerza que impulsó, que sacó a mucha gente del espacio de las ganas, del interés, y que llevó a que se concretaran emprendimientos en todo este periodo, ¿ya? O sea, en el caso de Chile, una gran cantidad de personas declara que tenía ganas, que estaba pensando en emprender previamente, antes de la pandemia, pero que en la pandemia se vio obligada por las condiciones económicas, pérdidas de trabajo, etcétera, a avanzar en emprendimiento. Lo que yo creo que no se esperaban las personas, y que eso ha sido especialmente duro, ha sido toda la crisis económica posterior, donde el financiamiento, la inflación, las altas tasas de interés han tenido un rol especialmente negativo para poder mantener el emprendimiento a flote. Entonces, en el caso de Chile nos estamos viendo bastante golpeados, porque cuando uno mira la experiencia emprendedora y compara estos 28 países, en general 6 de cada 10 emprendimientos en el mundo, entre los 28 países, se mantiene, ha persistido en el tiempo, y esta cifra en Chile es mucho más baja, solamente son 48% de los emprendimientos que se mantienen a flote, y lo que se reporta en general es un escenario adverso, muy desafiante para el emprendimiento en el país, donde la opinión es bastante negativa en relación a los apoyos que se reciben. Sí, Alejandra, a ver, te lo preguntaba al comienzo, las diferentes crisis golpean desde diferentes lados a una economía. La crisis asiática a finales de los 90, la subprime, que fue a finales de los 2000, 2008, 2009, y esta. ¿Cómo afecta puntualmente la inflación, los altos costos de endeudamiento, el difícil acceso al endeudamiento al emprendimiento en nuestro país? Y si lo podemos comparar, esta misma situación, lo que está pasando en otras latitudes. Ustedes, dentro de la misma medición, también consultan a otros 27 países, son 28 con Chile. ¿Cómo golpea en otros países? ¿Se puede hacer una comparación respecto a cómo incide en Chile y otros países? Sí, mira, primero estas son percepciones, son opiniones de las personas que te van contando sus relatos. Entonces, pero lo que te dicen básicamente aquí, las principales barreras para el emprendimiento, ya sea que yo haya emprendido o no, están primero en el financiamiento. Y aquí en el financiamiento hay dos entidades, o tres entidades podríamos decir, a las cuales se refieren las personas. Entonces, la primera, el apoyo del gobierno en materia de programas. Y ahí, en general, se ve, solamente un 26% cree que el gobierno está haciendo un buen trabajo, en el caso de Chile, que está haciendo un buen trabajo asistiendo a los emprendedores, a las emprendedoras en materia de sus emprendimientos. Ahora, esta cifra se mantiene estable en el tiempo. Donde se ha vuelto más crítico es en la labor que estarían haciendo privados, el sector privado, donde solamente un 20% cree que está haciendo una buena pega en esta materia, y los bancos, donde solamente un 18% cree que se está haciendo bien, que se está apoyando efectivamente a las y los emprendedores en Chile. Sí, Y esa cifra ha solamente un punto, bajado en el Alejandra, tiempo. es el tema del comportamiento de los bancos, porque estaba revisando aquí cifras del Banco Central, encuesta que entregó ayer,
que los créditos comerciales, que son los créditos que al final acceden las empresas pequeñas, medianas, micro, algunas incluso, están a un nivel casi en 15%, un poco más. Es el nivel más alto en 14 años para los créditos comerciales. Justamente. Eso es un poco el reflejo de lo que está sucediendo hoy día en Chile, porque claro, a los hipotecarios ya les pegó, parece que ya llegamos al tope. En los créditos de consumo queda un poquito más, pero los créditos comerciales son las cifras más altas en 14 años. ¿Eso es un buen reflejo de lo que estamos conversando? Exactamente, justamente. Mira, la mitad, además de las personas consultadas, dicen, ¿cuál es un elemento que probabiliza el éxito o el fracaso de un emprendimiento? La mitad te dice las tasas de interés aquí Mm. en Chile. Ahora, estas respuestas son muy parecidas, tú me preguntabas por los otros países, son muy parecidas en general, estamos bastante en el promedio. Si lo que destacamos es que somos un país con mucho interés en emprendimiento, entonces nos aplica muy bien el título de este estudio, este potencial sin explotar, porque en Chile 8 de cada 10 personas tienen o han tenido experiencias o están interesados en materia de emprendimiento. El problema que observan es primero financiamiento, apoyo de privados, apoyo de gobierno, un momento muy duro en materia económica, altas tasas de interés, 50% lo menciona, y además 4 de cada 10 personas consultadas dicen la inflación, que es un Mm. elemento, por supuesto, aparejado con las tasas de interés, que estaría jugando un muy mal momento, entonces, para dos cosas. Primero, mantener a flote aquellos emprendimientos que partieron o que se han mantenido en los últimos años, y segundo, proyectarse, hacer efectivamente avanzar hacia el emprendimiento entre todas aquellas personas que además no son pocas, en el caso de Chile un 45% que declara ganas que tiene muchas ganas de iniciar un negocio propio de aquí a los 2 próximos años. Sí, Alejandra, ¿cómo se evalúa aquí el rol del Estado? El rol del Estado, tú lo mencionabas al principio, que no muchos se sienten apoyados, pero ya en la percepción centramos un poco más al dato fino. ¿Cómo han sentido los emprendedores el rol del Estado que uno ve, por lo menos ha sido bien importante, sobre todo en pandemia, cuando se entregaron Sí. se siguen entregando créditos a través de FOGAPE, FOGAIN, diversos instrumentos que se fueron creando también en el curso de los últimos 2 años, 3 años? ¿Cuál es la evaluación que se hace del rol del Estado, sobre todo a través de Banco Estado, en esta coyuntura? Sí, bueno, como te decía, solamente 1 de cada 4 personas cree que efectivamente lo están haciendo bien, que están asistiendo correctamente al mundo de las y los emprendedores, pero sin embargo se define como el principal elemento, el que hace la diferencia. 62% menciona el apoyo del gobierno, el apoyo del Estado para poder, como el factor de éxito que define el emprendimiento. Ahora, no hay que asustarse. Este elemento, o sea, esta opinión tan crítica ¿Mm? respecto de cómo lo estaría haciendo el gobierno es compartida por los 28 países. Aquí no hay mucha varianza en términos de los resultados, es muy parecida. En general, el mundo del emprendimiento se siente muy poco acompañado, se siente muy poco apoyado por sus gobiernos, independientemente del sector geográfico que estemos mirando en el mundo. Ahora, hay, por supuesto, una expectativa muy importante, porque cuando te dicen, este va a ser el elemento que haga la diferencia en función de si mi emprendimiento va a ser exitoso o no, te está hablando de una expectativa muy grande de parte de la población que tiene interés en emprender, en función de lo que puede hacer el gobierno en esta materia. Sí, Alejandra, uno cuando conversa con emprendedores hace ya muchos años, a uno le toca por la labor, sobre todo en materia económica, uno ve, siempre te decían, el ecosistema emprendedor en Chile era ideal respecto a otros países de América Latina. ¿Se mantiene eso respecto, pese a la pandemia, pese a lo que ha sucedido, si nos comparamos con, por lo menos con el vecindario, que nuestro país sigue manteniendo ciertas ventajas para emprender, o eso ha ido quedando atrás? Se mantiene y eso es claro reflejo de que finalmente cuando uno pregunta, bueno, la experiencia emprendedora, 43% de la población en Chile, y esto nos ubica como el séptimo país entre los 28 que son estudiados ¿Mm? por Ipsos, nos ubica en el séptimo país con más personas que han tenido experiencia emprendedora. Entonces, eso te habla también de posibilidades, ¿no es cierto? Te habla de que efectivamente hay un contexto que está favoreciendo el emprendimiento. Y aquí está la otra cifra que yo te indicaba. Sí, además hay un 37% de personas que están muy interesadas en emprender, pero que no lo han hecho todavía. Entonces uno dice, mira, 8 de cada 10 personas en el país avanza, o sea, tiene interés. Resulta una combinación de elementos que son muy interesantes y que hay que poner ojo, porque lo que no podemos olvidarnos es que el emprendimiento finalmente es el espacio de crecimiento que avanza hacia la pequeña empresa, es fuente de trabajo, pero además
además en el emprendimiento está también la innovación en gran medida para un país. Y respecto, a ver, si uno hace la comparación también más en el fondo, Alejandra, ¿cuáles son las virtudes de nuestro país respecto a otros países y cuáles son quizás lo que nos falta respecto a otros países? No, mira, yo ahí no te podría hacer, Ya. no está dentro de los O alcances por lo menos las del estudio, percepciones que uno siente en otros claro, una países, experiencia qué comparada. cosa, la percepción de otros países que se puede recoger de otros países que quizás en Chile no ocurre. Mira, eh, podríamos instalar como primer ¿Mm? elemento cierta estabilidad. Ya. Pese a todos los elementos que podríamos percibir en el país en tiempos de transformación, de El concepto de discusión, de incertidumbre las está decisiones instalado que en todos los estamos tomando. ámbitos. Exacto, o sea, hemos pasado, pero también el resto del mundo. Y hay elementos de estabilidad en general también a nivel de economía del país que son recogidos por las personas. Entonces, en general, se observa una cierta estabilidad a nivel país que podría explicar, por lo tanto, por qué el fenómeno del emprendimiento se mantiene e incluso tiende a crecer con el tiempo dentro del país. Lo que no quita que existan demandas, pero además hay un elemento que resulta interesante también que emana de los resultados del estudio, y es que la experiencia emprendedora en el pasado estaba altamente focalizada en el mundo masculino, eran Sí. principalmente hombres que estaban emprendiendo en niveles socioeconómicos medios altos. Ahí estaba, cuando uno clasificaba, ahí veía especialmente la experiencia emprendedora. Y hoy lo que estamos observando es que si bien siguen siendo más hombres que mujeres quienes emprenden, esta brecha se ha cortado significativamente. Entonces ahí te hablo de la focalización que ha logrado tener el Estado en materia de políticas públicas. Ha avanzado el emprendimiento en mujeres, ha avanzado el emprendimiento en niveles socioeconómicos bajos, en personas de menor nivel educacional. La barrera educacional era una barrera importante para acceder, para desarrollar emprendimiento, y esa brecha se está cortando. No significa que estén todavía en la misma medida el emprendimiento presente en todos los segmentos, pero se va cortando. Y lo otro, muy radicado generacionalmente en lo que reconocemos como esta generación Z, los millennials, ¿no es cierto?, en este grupo, que ya viene de alguna manera también de vuelta de primeras o de experiencias laborales y pierde un poco el miedo a independizarse, a aprender a innovar y a generar experiencias, empresas, emprendimientos propios. Sí, por último, Alejandra, a ver, lo comentábamos antes, en un mundo, en un país que está convulso, que estamos en medio de cambios, de transformaciones profundas, con incertidumbre, sea cual sea la opción que definamos, más allá del 4 de septiembre. Al final estamos en un proceso que seguramente va a dar para largo. Ahí, ¿cuál es la visión? Al final, ¿hay esperanza dentro del mundo emprendedor, pese a todo lo que está pasando, pese a esta polarización, que muchos se sienten ya que esto no va para más, pero ¿hay esperanza dentro de todo de este mundo? Mira, yo me remito a los datos aquí ¿Sí? del estudio, no tengo elementos de contexto ¿Sí? que puedan explicar, pero lo que está claro es que en Chile el espíritu emprendedor está vivo, masificado, ¿no? Y que hay mucha población que no ha pasado por la experiencia y que lo quiere hacer a futuro. Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Vamos a